Gabriel había construido una vida que parecía destinada a no quebrarse. Empresas que crecían en cifras que asustaban. Una casa que destacaba entre las copas de los árboles. Una colección de animales exóticos que le servía de pasión y de peculiar sello social. Bajo esa superficie de brillo, sin embargo, vestía un dolor antiguo que nadie terminaba de ver. Había perdido a su primera esposa años atrás y desde entonces la fragilidad y el instinto de proteger a su hija lo hacían confiar con más alma que juicio. Esa confianza, en los meses que siguieron al accidente, sería puesta a prueba de formas que él nunca habría imaginado. Si te gusta este tipo de relatos, suscríbete, deja un like y comenta desde dónde nos lees. Ayuda mucho para que sigan llegando historias como esta. La lluvia golpeó la mansión como si quisiera borrar los contornos de la noche. Un faro que venía dibujando surcos de agua sobre el asfalto se apagó de golpe, y el coche de Gabriel volcó contra la mediana de una avenida a las afueras. Cuando lo sacaron, alguien de la ambulancia murmuró que respiraba, pero que debía trasladarlo inmediatamente. Había barro en la solapa de su chaqueta. Una rama, alojada en el parabrisas, palpitaba como símbolo de haber cruzado un límite. En la sala de urgencias, las luces blancas se hicieron un techo implacable, y los pitidos de la máquina marcaron una música cadenciosa que para los que miraban desde fuera significaba peligro. Para Gabriel, aquella melodía le pareció un telón del que podía hacerse invisible. Patricia llegó con la precisión de quien no quiere alargar escenas. Su abrigo oscuro, los tacones que no se mojaron, la voz medida. A su lado, Rodrigo, una figura práctica, con la sonrisa de quien cuenta números como certezas, articuló frases de consuelo que sabían a cálculo. Vieron la cama, la máquina, la órbita blanca de los focos. Fingieron la tristeza impostada o la preocupación conveniente. Patricia rabió por dentro y lo calculó todo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? La conversación que mantuvieron después, con rostros rígidos y términos precisos, usó palabras que no dejaban lugar a malentendidos. Póliza, urgencia, gestión. Fueron palabras que Rodrigo soltó como quien ensaya cerrar una operación y que Patricia acompañó con una calma letal. Gabriel, tumbado, respirando apenas, oyó desde otro lugar. No por casualidad la vida le había dado la ventaja de estar vivo y ser observado. A la mansión le faltaba el calor verdadero de un hogar. Era un palimpsesto de grandeza. La galería con cuadros coloniales, el despacho donde se firmaban contratos que movían plazas y en un lateral un cuarto que nadie visitaba a menudo, con maderas curadas por la humedad y jaulas con nombres de provincias lejanas. Allí estaban los animales. Un árbol artificial, una pérgola pequeña y en una urna tibia un pequeño mono de ojos curiosos que se había convertido en la mancha de ternura de la casa. Sofía, la hija de Gabriel, tenía 7 años y ya sabía mirarlo con una devoción sin escala. El mono la miraba a cambio y cuando le sostenía la mano le daba seguridad. Para Gabriel, el animal era menos capricho que enlace. En el trastorno de la muerte anterior había puesto allí una apertura hacia algo vivo y tierno. Marina conocía la casa por dentro, porque su trabajo la llevaba a recorrer el mármol y las cortinas, a frotar los platos y a ordenar los juguetes que los hombres ricos olvidaban. Era joven, con manos pequeñas y callos discretos, y la mirada siempre puesta en su hija Melissa, a quien llevaba en una mochila mental cada segundo que estaba lejos. Melissa tenía la mirada hecha de asombro y algunos días de cansancio. La leucemia no solo le había robado energía, había empezado a pedir a Marina cuentas que no podía pagar. Los clavos de la pobreza estaban enterrados en pequeñas cosas. La dificultad para pagar una consulta, el aplazamiento de un examen, la cuenta de la farmacia. Marina llevaba consigo la dignidad de quien pide poco y entrega mucho. Después del accidente, Gabriel se mantuvo en una niebla que le convenía. Las pruebas médicas decían que su cerebro estaba afectado, que necesitaba reposo. Su voz era un rumor que los médicos achacaban a la conmoción. Fue el mismo doctor Enrique quien, con un respeto quirúrgico y la lealtad de una amistad antigua, le propuso una posibilidad: fingir un daño mayor del que existía para poder observar sin ser observado. Era una idea arriesgada, tallada en la ética personal de ambos, y Gabriel la aceptó movido por la sospecha de que algo en su mundo quería acabar con su vida y con la de su hija. Fingir le permitió escuchar.
Fingir le permitió acelerar el tiempo hasta lo que necesitaba saber. La casa se convirtió en un teatro. Había escenas diarias, visitas escogidas, manos que entraban y salían, llamadas con voces que buscaban medir el pulso del patrimonio. Patricia organizó el papeleo en el despacho, exigió que se apuraran gestiones, que se arreglaran poderes, que se aclararan transferencias. Rodrigo manejó los detalles técnicos de la empresa mientras tejía un entramado financiero que solo él comprendía. Gabriel fingía dormir y de vez en cuando, con una atención que era un filo, anotaba en la memoria los tonos, las risas, las medias verdades. El doctor Enrique le facilitaba un mundo de accesos, registros médicos, permisos que no levantarían sospecha, la complicidad de una enfermera cuya ética se disolvía frente a unos billetes. Marina observó a los dos con el silencio de quien limpia los rastros de los demás. Siempre había hecho su trabajo con una mezcla de pulcritud y afecto. Cuando arrastraba la escoba por la cocina, su mente estaba en Melissa, en la próxima quimioterapia, en la deuda que amenazaba con abrir un abismo. Una tarde, mientras recogía hojas secas del corredor que daba al patio de los animales, escuchó a Patricia hablar por teléfono con una voz que pretendía ternura. Fue un hilo que Marina no tocó al principio, pero la frase que siguió le cayó como una piedra. Lo mejor es acelerarlo del seguro. Si él no despierta, todo será más fácil. Y la niña tampoco puede quedar en el medio. Marina sintió un frío que le subió por la nuca. No era la primera vez que sentía una amenaza. El mundo de los ricos estaba lleno de gestos que daban la sensación de acudir a la limpieza humana con la misma frialdad que eliminar un elemento molesto. La noche en que Marina quedó de vigilia por una guardia extra, lo que escuchó fue aún peor. Rodrigo se sentó en la cocina con Patricia y le habló de la posibilidad de forzar una situación, de asegurarse de que no quedaran restos que luego reclamaran. No dieron detalles, no hablaron de modos ni de pasos, abundaron en eufemismos. En la conversación se oía el eco de alguien que no quiere mancharse las manos y sin embargo prueba la temperatura del plan como quien prueba el caldo. Marina se quedó inmóvil detrás de la puerta entreabierta, con las manos aún en el borde de una taza. La escena le mostró una elección que ya no podía ignorar. Guardar silencio significaría sobrevivir a costa de su propia moral. Al día siguiente, Marina buscó un lugar donde esconder una fotografía del mensaje. No era una fotografía técnica, sino una nota que había caído de la cartera de Rodrigo, un recibo con un nombre que no encajaba. Lo guardó en su bolsillo y salió con la determinación de quien tiene algo que perder y al mismo tiempo algo que proteger. Fue entonces cuando, entrando al cuarto donde el pequeño mono jugueteaba con una cuerda, habló en voz baja al animal como si fuera una criatura humana. «Tú al menos no tienes que preocuparte por las cuentas», le dijo, y el gesto, la ternura que daba a un animalito, fue grabado por Gabriel como una evidencia de alma. Él había oído muchas conversaciones en aquellos días, había oído las palabras de Patricia y de Rodrigo, pero no había oído esa honestidad simple, esa forma de tratar al débil con cuidado. Esa voz le llegó como un golpe. Si Marina se preocupaba por un mono y por su hija enferma, ¿por qué habría de abandonar a una niña humana o traicionarla? Gabriel entendió que la lealtad podía encontrarse en la forma más humilde. A partir de esa voz, empezó a tramar un plan más nítido. Fingió dormir y permitió que la rutina siguiera su curso, mientras el doctor Enrique, en la discreción que daba la amistad, se convirtió en su confidente y brazo operativo. Contrataron a un investigador privado con la boca dura y la mirada de quien no necesita presentaciones. Era un hombre que entendía de papeles, de transferencias y de conversaciones que caían como migajas en las cuentas. Rastreó movimientos bancarios, obtuvo declaraciones de empleados que habían cambiado de humor por un pago extra y reclamó a un mecánico que tras una charla larga confesó que alguien había ofrecido dinero para ajustar elementos del coche sin entrar a la esencia de lo que se hizo. No entró en detalles técnicos. Dijo que había sido presionado y que había hecho algo que ahora lamentaba. Sus palabras, sin enseñarnos la técnica, sirvieron para poner en marcha la maquinaria legal. El investigador consiguió además un par de grabaciones, una en la que Rodrigo hablaba con un número desconocido y otra en la que, con voz tensa, Patricia se refirió a una póliza que debía activarse de inmediato.
Mientras la investigación avanzaba, Gabriel se movía con la paciencia de quien sabe que una precipitación puede borrar las pruebas. Encontró a Marina una tarde en el jardín, con las manos manchadas de tierra, sujetando a Sofía que le ofrecía una flor húmeda. Observó cómo la mujer hablaba con la niña como si fuera suya. «Cuida el mono, Sophie, que tiene frío», y Marina sonrió con esa ternura que había encendido en Gabriel la idea de confianza. La escena le resultó más verdadera que cualquier firma contractual. Marina era la primera persona que cuidó sin interés aparente, con un proceder que no medía el beneficio monetario. Cuando Marina comprendió que había riesgos, no retrocedió. Se sentó con Dr. Enrique en la cocina y le contó lo que había oído. Lo hizo con la naturalidad de quien no cree que su voz sea poderosa, pero que entiende que la verdad, aunque frágil, es una herramienta. El médico le aseguró que habría protección, que las pruebas se guardarían, que el investigador las convertiría en algo sólido. Pero también le advirtió que estarían entrando en un terreno donde la familia de los ricos puede ejercer presión. Marina aceptó, con el miedo en la garganta y la resolución en las manos, porque su hija debía seguir viva para ver un futuro. La deuda que ella cargaba no le permitió decidir por otro camino. Hubo gestos de Gabriel para con la familia de Marina que permanecieron en la clandestinidad del corazón. Transferencias anónimas que llegaron a cuentas de clínicas, llamadas a médicos que le adelantaron citas, pagos que aparecieron como si un benefactor hubiera querido ayudar. Gabriel no buscó reconocimiento. En el secreto de su habitación fingida, sonreía con la satisfacción de quien apenas empieza a recomponer lo que la traición intentó romper. Mientras tanto, Patricia y Rodrigo siguieron sus maniobras, convencidos de que la coartada de un hombre inconsciente abría todas las puertas. En una cena formal, Rodrigo sugirió que había que acelerar la reestructura, y Patricia asintió con un gesto de modelo que defiende la ternura calculada. No sabían que Gabriel escuchaba, no sabían que la caja donde dejaban sus papeles, la caja de los contratos menores, había sido revisada por un investigador que copiaba cada hoja con la paciencia de quien colecciona evidencias. La tensión fue acumulando capas. Hubo noches en que Gabriel, con el rostro inmóvil, dejó que la respiración programada de la cama marcara su teatro, y desde la periferia de ese lugar oyó el paso de quienes planeaban. Una madrugada oyó una conversación que lo sacudió. Patricia hablaba de hacer desaparecer ciertas pruebas. No mencionó cómo, pero nombró a alguien que podía hacerse cargo y que vivía fuera del país. El nombre llamó la atención del investigador, que ya había encontrado movimientos de dinero en cuentas que iban y venían con la opacidad propia de los que no quieren ser descubiertos. Fueron hilos que, unidos, tejieron una red lo suficientemente fuerte para pensar en la denuncia. El día de la confrontación quiso ser una obra de dramaturgia sin estridencias. Gabriel convocó a todos a la sala, fingiendo una tregua, y cuando la familia y los principales ejecutivos se sentaron delante del fuego, el doctor Enrique apagó las luces con la solemnidad de quien anuncia que algo ha cambiado. El investigador presentó el dossier, transferencias anómalas, grabaciones, la confesión del mecánico, testimonios de empleados. Las pruebas no eran una sarta de acusaciones, eran documentos, facturas, archivos que hablaban con la lentitud imprescindible de la ley. Patricia se quedó pálida. Rodrigo empezó a moverse como una avispa que busca salida. Gabriel, desde la cama, abrió los ojos por primera vez de manera pública. No fue un gesto teatral de sorpresa, fue la calma de quien ya había barajado cada palabra. Dijo unas frases cortas que sonaron a sentencia. Sabía, había reunido pruebas y había decidido que aquello terminaría en manos de la justicia. La escena de la detención fue menos cinematográfica y más legal. Oficiales presentaron una orden, se procedió a un registro, y las manos que antes firmaban acuerdos dejaron de ser libres. Patricia se llevó las manos a la cara con la desesperación de quien no previó consecuencias. Rodrigo intentó explicar que había razones, que todo era un malentendido, pero la acumulación de documentos habló más alto que sus estrategias. El proceso judicial avanzó con la gravedad que le es propia, audiencias, testigos, declaraciones, y el peso de la evidencia que cayó como una lona sobre los argumentos de la defensa. No hubo escenas de violencia, hubo papeles que explicaron lo que la conciencia pública debía saber.
En paralelo, la salud de Melissa permaneció en el centro del drama. Los tratamientos fueron duros, no por imágenes descritas, sino por el cansancio humano que cargaban, pérdidas de fuerza, días en los que la madre volvía a casa con la esperanza en una bolsa plástica, y las noches en las que el cielo parecía una cúpula demasiado grande para sostener tanto dolor. Gabriel, desde su lugar de recuperado ficcional, insistió para que las mejores manos atendieran a la niña. Sin fanfarrias, hizo gestiones que permitieron que Melissa recibiera un tratamiento sin que Marina tuviera que elegir entre la quiebra financiera y la posibilidad de curación. El gesto no fue milagroso, fue una serie de contactos, apoyos y un fondo que apareció como respuesta a la humanidad que él había visto en la mujer que cuidaba. La justicia hizo su trabajo y la condena llegó. Patricia y Rodrigo enfrentaron procesos como cualquier ciudadano que rompe la ley. No hubo linchamientos públicos ni escenografías de venganza. Hubo juicios y sentencias que confirmaron la traición y aplicaron sanciones. Los años de prisión y las multas se convirtieron en la medida de la restitución que la sociedad infligió. Gabriel dejó que la ley hiciera su parte y mantuvo su atención en aquello que la sentencia no cubría, la reparación afectiva. No todo se arregla con dinero, ni con castigo. Algunas deudas requieren tiempo y honestidad. Con la casa liberada de los que querían aprovecharse de su ausencia, Gabriel empezó a recomponer los espacios. No buscó recuperar solo su patrimonio, sino una forma de fidelidad con los que habían sido leales. Marina continuó trabajando, pero su posición cambió. Gabriel la invitó a quedarse en la casa con un contrato justo y con la seguridad que antes le había sido esquiva. Sofía, que había pasado semanas preguntando si su padre despertaría de verdad, aprendió a vivir con la presencia de Marina como algo más que una empleada, la mujer que le había contado cuentos y que la había abrazado en la madrugada. Melissa, por su parte, comenzó a responder al tratamiento con una resistencia que sorprendió a quienes la rodeaban. Su recuperación fue paulatina, tejida de días buenos y malas noches, con medicación, cuidados y el cansancio propio de una guerra que no se elige. La relación entre Gabriel y Marina evolucionó sin prisa y con la delicadeza de quien ha aprendido a no apresurar lo que merece tiempo. Hubo cenas en las que conversaron hasta tarde, confidencias que surgieron con la naturalidad de las miradas compartidas y la decisión de formalizar una unión que no necesitaba de grandes protocolos. Gabriel la propuso con la sencillez que le salía cuando se trataba de proteger lo verdadero. Marina aceptó con una mezcla de asombro y orgullo. No adoptaron las formas ostentosas de las bodas de otra época, sino una pequeña ceremonia en la que estuvieron los que habían sido su nueva familia. Sofía, que llevaba una flor, Melissa con una diadema en el pelo, el doctor Enrique, que lloró en silencio, y el investigador, que aplaudió como quien celebra una deuda pagada. En la cocina, tiempo después, Gabriel se despertó temprano y encontró una escena que le confirmó la paz. La mesa con un café humeante, la luz que entraba por la ventana y en un rincón el pequeño mono que había sido protagonista en la primera noche de su fingimiento. El animal se acercó a la mano de Marina, que le ofreció un trocito de fruta, y Sofía se rió de una manera que hacía que la casa sonaba a hogar. Melissa, que jugaba con una muñeca, miró a Gabriel con la seriedad de quien ha visto mucho y aún así decide confiar. La reconstrucción no fue mágica, fue el resultado de la suma de gestos, la constancia de Marina, la responsabilidad de Gabriel y la eficiencia de quienes trabajaron para que la verdad saliera a la luz.
En las semanas que siguieron, la empresa se reorganizó con prudencia. Gabriel puso en marcha cambios en los procedimientos, no para celebrar su poder, sino para evitar que alguien volviera a aprovecharse de su ausencia. Repartió responsabilidades, modificó accesos y creó un fondo de apoyo para empleados que, como Marina, necesitaban sostén en momentos de crisis. Lo hizo porque había comprendido que la riqueza no debía ser solo fuerza de conquista, sino una red para sostener debilidades. Hubo momentos en los que la memoria lo mordía. No se borraba la traición de Patricia, ni la sensación de haber sido usado. Pero la vida que eligió construir fue la de reparar lo que el egoísmo intentó quebrar. Adoptaron legalmente a Melissa y la registraron como hija de ambos. La adopción fue un acto que cerró un capítulo y abrió uno nuevo. En la escuela, cuando alguien preguntaba quién era su madre, Melissa respondía con la simplicidad de quien ya ha decidido. Marina es mi madre y él es mi papá. Así, sin más explicaciones. La comunidad miró con una mezcla de sorpresa y aprobación, como siempre ocurre cuando la bondad vence a la lógica perversa del dinero. En la última escena de la casa, que empezó a permanecer sin el silencio frío que la había caracterizado, Gabriel se sentó en la mesa larga con un plato humeante. La lluvia había vuelto alguna tarde, limpiando el aire como si la ciudad quisiera marcar el paso del tiempo. Marina puso la taza de té frente a él y sin necesidad de palabras enormes le apretó la mano. Sofía dejó sobre la mesa una hoja con un dibujo, un mono y dos chicas tomados de la mano, y debajo, en la caligrafía que ya empezaba a hacerse adulta, un trazo que decía «Familia». Gabriel la miró y supo que había tomado la decisión correcta, cuando, aquel primer día, fingió estar dormido hasta que escuchó a la empleada hablarle al mono con la ternura de quien cuida. Fue esa voz la que le devolvió la confianza en la lealtad humana, la que le mostró que el tesoro más valioso no estaba en los números, sino en las manos que sostienen a los débiles. La mansión dejó de ser fachada. Las cortinas se movían con viento menos calculado. Las jaulas estaban limpias y los animales cuidados. Hubo cenas sencillas sin cámaras ni aplausos. Los fines de semana, la casa se llenó de risas de niñas y de pasos descalzos. Hubo proyectos pequeños. Un huerto para que las niñas aprendieran a cultivar, tardes de lectura y un viaje que hicieron los tres. Una expedición que no buscaba exotismos, sino un tiempo de calma. Gabriel, en su despacho, a veces miraba las fotos que había guardado en el cajón. La de su primera esposa, la de Sofía cuando era bebé, la de la familia nueva. Eran imágenes que le recordaban que la vida sigue y que la responsabilidad principal era cuidar a quienes constituyen esa continuidad. La voz de Marina, siempre presente, fue el hilo que convirtió el conflicto en reconciliación. No hubo un gesto grandilocuente que borrara el mal. Hubo, sí, la persistencia de la bondad y la certeza de que la justicia, cuando actúa, consigue reparar partes esenciales. En la casa, en las mañanas de sábado, mientras el sol despejaba las sombras de la noche, Gabriel servía café y se sentaba a observar a sus hijas. Una que ya sonreía con la confianza del futuro, otra que recuperaba las fuerzas día a día. Y cada tanto, el pequeño mono se subía a su hombro como si quisiera bendecir la paz que se había ganado con esfuerzo. La historia no terminó con un clímax impune ni con la ausencia de consecuencias. Fue una sucesión de actos que llevaron de la traición a la justicia y de la soledad a la familia. Gabriel había fingido desmayarse hasta oír a la empleada hablar del bebé mono. En ese instante entendió que la verdad estaba en las voces que cuentan lo humano, y que la vida merece ser defendida por quienes la aman sin mirar el precio. La casa pasó a ser un hogar, las cuentas se ordenaron y las heridas, aunque presentes, dejaron de doler con la misma gravedad. La felicidad no fue un fin, sino una conquista cotidiana. Y en cada desayuno compartido, en cada abrazo, quedó la prueba de que la lealtad y la bondad, cuando se alinean con la justicia, pueden reconstruir lo que parecía roto. Pasaron meses en los que la casa no dejó de llenarse de pequeñas certezas. Las mañanas olían a pan recién hecho y a café que Gabriel aprendía a preparar con mano torpe pero decidida. Marina, que había adquirido una paciencia que no era resignación sino fortaleza dulce, organizó un rincón de arte en la sala.
Pinturas, recortes, pinturas de dedos que cubrían hojas y latas reconvertidas en macetas. Sofía cuidaba del huerto con la seriedad de quien conoce la metáfora: plantar, regar, esperar. Melissa, con esa sencillez que ya no necesitaba explicar su origen, enseñaba al mono a saltar entre las ramas sin miedo, y lo llamaba saltón cuando quería que el pequeño animal hiciera alguna travesura que las arrancara a todas de la rutina. Hubo también gestos públicos que cerraron heridas. La adopción, que se había tramitado en silencio meses atrás, se celebró con una comida en el jardín, bajo guirnaldas hechas con papel de colores. No hubo fotógrafos ni cobertura, apenas unos pocos vecinos que habían visto la transformación de la casa y querían acompañar. Gabriel firmó los documentos con manos que temblaban apenas, como si el peso de la tinta fuera el de una promesa renovada. Marina sostuvo la mirada de las niñas y sonrió. Melissa tomó la mano de Sofía y, sin solemnidad, dijo que ahora sí se sentía completa. En la fábrica, los cambios fueron palpables. Gabriel no volvió a mirar las cifras como trofeos, sino como medios. Estableció un fondo de apoyo para trabajadores que atravesaran crisis, mejoró horarios, implementó medidas de seguridad que él mismo supervisaba en las mañanas frías, cuando las máquinas se despertaban y la fábrica olía a aceite y metal. Caminaba entre operarios sin la distancia que antes imponían los privilegios. Saludaba por nombre, escuchaba historias de vida y aprendió el ritmo de un lugar que ya no debía pagar el precio del crecimiento con manos heridas. Una vez, mientras pasaba por la línea de ensamblaje, una mujer se acercó a él y dejó sobre su mesa una caja pequeña. Dentro había un juego de botones de colores y una nota que decía: «Para que no olvide quiénes hacen posible todo esto». Gabriel sintió que las costuras del pasado se tensaban y cedían al mismo tiempo. Contestó con una palabra sencilla: «Gracias». Más tarde, entendió que esos botones eran para el chaleco de un niño que tenía que ir a la escuela sin abrigarse porque su madre trabajaba y no alcanzaba todo. La empresa pagó el abrigo, la mujer volvió a sonreír. Marina dirigía un programa de apoyo a animales rescatados. La antigua jaula del mono se convirtió en centro de rehabilitación y el patio de la mansión acogió a perros y gatos que venían de las calles. Los fines de semana, voluntarios de la comunidad, muchos de ellos empleados o familiares, trabajaban en talleres para aprender cuidados básicos y por la tarde organizaban historias para las niñas. Gabriel observaba desde la terraza, a veces con un libro, otras solo con las manos cruzadas, sintiendo la paz como algo que, igual que cualquier jardín, debía cultivarse diariamente. La prensa local, que había olido escándalo en su día, ahora escribía crónicas donde alguna vez hubo acusaciones. Algunos artículos eran benignos, otros simplemente sorprendidos por la vuelta de tuerca del millonario que se hizo gente. Gabriel no buscó portar una corona nueva ni el aplauso fácil. Rechazó entrevistas que buscaban sensacionalismo y permitió únicamente una visita discreta de un periodista que habló más del proyecto de reinserción laboral que de su pasado. En esa conversión pública había también resistencia. No todos olvidaban ni debía exigirse que lo hicieran. Pero la comunidad, al ver que los cambios eran sostenidos, fue reconciliándose en la medida en que las acciones superaban a las palabras. No faltaron las noches, sin embargo, en las que la memoria le mordía otra vez. A veces soñaba con cifras que no cuadraban, con nombres que se desvanecían en la bruma. Otras, con la figura de Patricia, que en algún momento fue sombra de su ilusión y que ahora era rumor. La justicia había hecho su parte, hubo sanciones, restituciones y un juicio que dejó claras las responsabilidades. Patricia desapareció de los círculos que antes la sostenían. Algunos decían que había huido a un país sin nombre, otros que se había quedado sola y que la vanidad le había costado más que bienes. Gabriel no buscó la venganza. La tranquilidad que ahora disfrutaba procedía de otra fuente, saber que las decisiones que tomaba construían algo útil. Un día, mientras arreglaba el huerto con Sofía, llegó a la casa una carta con sello ordinario. Gabriel la abrió con el hábito adquirido de leer poco la correspondencia que contenía elogios vacíos. La carta, sin embargo, traía un ofrecimiento inesperado.
El ayuntamiento organizaba un concurso para proyectos comunitarios y su propuesta para transformar una antigua nave abandonada había sido preseleccionada. Era la posibilidad de llevar la experiencia que vivían en pequeño a un barrio entero. La noticia encendió a Marina. La idea de enseñar jardinería urbana, de crear un taller de reparación, de mantener una ludoteca para quienes no tenían acceso, se clavó en su corazón con la claridad de una llamada. Gabriel, por su parte, sintió una mezcla de entusiasmo y temor. La apertura sería un acto público mayor, implicaría recursos, exposición y la posibilidad de nuevas críticas. Aún así, la determinación de Marina fue la que terminó de inclinar la balanza. Prepararon el proyecto juntos. Gabriel puso parte del capital, Marina organizó la logística y las niñas decoraron carteles que después colgaron en el centro. La inauguración fue modesta pero llena de calor humano. Vecinos trajeron panes, una banda escolar tocó canciones que hablaban de esperanza y Gabriel, que había ensayado un discurso breve, habló sin grandes frases. Agradeció a quienes habían trabajado para que el centro existiera y habló de responsabilidad como una rueda que no se detiene si cada quien pone su mano. Al final, fue Marina quien cerró la ceremonia, con una frase que todos recordaron. Lo que plantamos aquí no es por nosotros, es para los que vendrán después. Con el centro en marcha, nuevas historias comenzaron a cruzarse con la suya. Llegaron jóvenes con talento y pocas oportunidades, madres que querían aprender oficios para salir adelante, ancianos que ofrecían sabiduría. Gabriel se encargó de mantener la financiación, pero dejó la gestión diaria en manos de un equipo que aprendió a pensar en términos de comunidad. Hubo talleres de cocina, clases de contabilidad básica y espacios donde los niños podían aprender a leer bajo la tutela de voluntarios. La fábrica aportó materiales, la mansión ofreció espacios cuando la demanda crecía. Fue un tejido social que se fue volviendo fuerte por la repetición de pequeños actos. En el plano íntimo, la relación de Gabriel con las niñas tomó matices nuevos. Con Melissa, la confianza creció como una conversación que no necesitaba ser forzada. A veces se miraban en silencio y cada uno entendía que el otro llevaba sus cicatrices. Con Sofía, que había sido testigo de la caída y de la reconstrucción, surgió la complicidad de quien comparte secretos cotidianos. Se disputaban las mejores plantas del huerto, competían por quién preparaba la merienda más sabrosa y se reían de los intentos de Gabriel por dominar una receta que nunca antes había practicado. Un invierno, una gripe fuerte recorrió la ciudad. No fue grave para la mayoría, pero dejó a varios colaboradores fuera de juego. Gabriel no dudó. La empresa mantuvo los sueldos y el centro ofreció comida caliente. Fue en esos días cuando comprendió lo que significaba tener red. No solo la que sostiene la ambición, sino la que recoge al que se cae. En una larga noche de guardia, mientras Marina organizaba bolsas de víveres, Gabriel salió al jardín y miró el cielo encapotado. Saltón, el mono, se le subió al hombro como siempre, buscando compañía. Gabriel suspiró, tocó el pelaje suave y supo que la elección que había hecho era irreversible. Sin embargo, la tranquilidad no anuló los desafíos. Una tarde recibió la visita de Elena, una antigua contadora de la empresa que había dejado la ciudad cuando estalló el escándalo. Venía con informes y una petición. Habían aparecido irregularidades contables en una filial que habían creído saneada. Eran cifras menores todavía, pero la posibilidad de que algo residual estuviera corrompiendo lo que habían construido era real. Gabriel la invitó a sentarse en el despacho, donde las fotos de familia convivían con carpetas abiertas. Elena desplegó papeles con nombres y fechas. La tinta no mentía. Había recibos sin firmar y transferencias con destinatarios que no cuadraban. La noticia cayó como lluvia fina que amenaza con crecer. Gabriel sintió ese viejo miedo de volver a ver su mundo tambalear. No obstante, esta vez la reacción fue distinta. No hubo negación ni intento de esconder. Convocó al consejo directivo, pidió una auditoría externa y autorizó el acceso total a los documentos. Su actitud fue la de quien entiende que transparencia no es debilidad sino cura. Marina lo apoyó sin vacilar. Sofía y Melissa presenciaron, a su modo, la diligencia. Escuchaban, preguntaban, aprendían que la verdad se defiende con actos concretos. Los resultados preliminares mostraron que las irregularidades, aunque reales, no eran una conspiración masiva, sino fallos de supervisión que se habían enraizado antes de su compromiso con la integridad.
Había nombres implicados que eran empleados de confianza. Había también proveedores que habían aprovechado lagunas. La empresa decidió cerrar contratos con esos actores, ofrecer reembolso cuando procedía y, sobre todo, emprender una política de sanción y restitución. Hubo resistencias internas. Algunos reclamaron que se actuara con pie más firme, otros pidieron prudencia para no dañar empleos. Gabriel eligió un camino intermedio: reparar a las víctimas y reformar los procesos sin convertir a nadie en chivo expiatorio automático. El eco de esa decisión se sintió fuera del ámbito empresarial. Algunas voces, acostumbradas a titulares escandalosos, esperaban dramas. En cambio, lo que la comunidad vivió fue una lección de responsabilidad. La prensa, que tenía la costumbre de dramatizar cada paso, terminó por destacar la diferencia entre hacer justicia y hacer espectáculo. Gabriel, que antes hubiera buscado un titular que lo exculpara, ahora prefería que los hechos hablaran por sí solos. Pero la calma que siguió a la auditoría fue apenas un espacio para reorganizar la energía. A finales de año llegó una propuesta que la familia no esperaba. Una carta de la escuela de Melissa invitándola a participar en un proyecto de lectura para niños del barrio. Melissa aceptó sin dudar. Quería devolver lo que le habían dado. En su primer encuentro con los niños, se sentó en un cojín y comenzó a leer con la voz pausada de quien descubre páginas con devoción. Al terminar, varios niños se acercaron para pedirle que volviera. Gabriel, observando desde la puerta, sintió que aquel gesto pequeño era una reafirmación de todo lo conseguido. Esa misma noche, después de acostar a las niñas, Gabriel y Marina se quedaron en la cocina con una lamparita tenue. Hablaron de futuro sin planearlo con detalle, de nuevos proyectos, de viajes que no buscaran escapar sino recomponer. Hablaban también del pasado, pero ya no para revivirlo, sino para extraer lecciones. Gabriel confesó que la sensación de ser amado por quienes antes había considerado menos le parecía a veces más importante que cualquier cifra alcanzada. Marina asintió y, con la comprensión que la caracterizaba, dijo que la verdadera riqueza era esa que no se podía perder por errores contables ni por fracasos humanos, la de quienes se sostienen en las noches difíciles. Cuando todo parecía encaminarse, una llamada por la tarde interrumpió la calma. Era un banco comunicando que una auditoría externa, relacionada con operaciones antiguas, había pedido documentación suplementaria y que podría haber procedimientos administrativos que implicaran revisión de ciertas cuentas. No era una sentencia ni un escándalo seguro, pero la atención que exigía no era menor. Gabriel dejó la taza sin terminar, miró a Marina y supo que la decisión a tomar sería colectiva, transparente y sin atajos. Cerró la puerta del despacho, recogió los documentos que había sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que aquello no lo enfrentaba solo. La familia, la casa, la comunidad formarían parte de la defensa de lo que habían construido. Afueras, la ciudad seguía con su ritmo, luces en las ventanas, coches que pasaban, voces que celebraban o discutían. Saltón, desde el alféizar, observaba el vaivén con ojos curiosos. Gabriel salió al jardín, respiró hondo y dejó que el aire estuviera entre él y la noche. Sabía que aún había batallas por delante, pero ahora las afrontaba con otra armadura. La de la verdad, la de la reparación y la de quienes lo acompañaban sin pedir nada a cambio. Cerró el puño como quien planta una estaca en tierra firme y regresó a la casa. Allí, por ahora, estaban las manos que importaban. Gabriel dejó la taza sobre el fregadero y volvió a la mesa donde había apilado los papeles que la llamada del banco había reavivado. Abrió el primer expediente como quien abre una puerta que no sabe qué habitación guarda. Había facturas, contratos antiguos, correos que ahora parecían fósiles de una época sin sospechas. No encontró, a primera vista, nada que justificara alarma mayor. Sí, sin embargo, líneas sueltas, autorizaciones sin firmas claras, aprobaciones que se habían dado por costumbre más que por control. Era el rastro de una empresa que había crecido con la fe de la familia y con la buena voluntad de muchos, y también con descuidos humanos. Llamó a Javier, el contador que había trabajado con ellos desde los inicios, y le pidió que viniera al despacho a primera hora. Pidió a Ana, la abogada que conocían de un proceso anterior, que revisara la correspondencia con el banco y preparara una nota cronológica.
No quería reacciones mediáticas, ni movimientos defensivos que parecieran huidas. Quería orden y transparencia. «Vamos a ser los primeros en darles lo que piden», dijo a Marina cuando ella se asomó por la puerta. «Cooperaremos y mostraremos el contexto. No hay nada que ocultar, solo omisiones que corregir». A la mañana siguiente, el despacho se llenó de voces conocidas. Javier con su cuaderno de números, Ana con una carpeta azul, y dos miembros del consejo que Gabriel consideraba imprescindibles por su experiencia y por la distancia que mantenían de la gestión diaria. Recorrieron cada línea con la paciencia de quien reconstruye un mapa a partir de huellas dispersas. Estructuraron respuestas, prepararon copias, señalaron contratos que debían cerrarse y otros que pedían devolución. Gabriel escuchó propuestas severas, sanciones administrativas, recobros inmediatos, cierre definitivo de relaciones comerciales dudosas. También escuchó argumentos de prudencia, no destruir empleos por rencillas antiguas, no señalar con dedos donde hubo erratas. La decisión, al final, fue la misma que había guiado la auditoría interna: reparar, sancionar con justicia y corregir procesos para que nadie volviera a aprovechar una laguna. Fuera del despacho, los días se sucedían con la rutina que acompaña a la urgencia. Melissa continuó su proyecto de lectura en la escuela. Cada tarde volvía con historias de pequeños que ahora esperaban su voz. Gabriel encontró, en esos relatos sencillos, un bálsamo inesperado. La sonrisa de un niño que aprendía su primera palabra le ofrecía un contrapeso a la tensión de los papeles. Marina empezó a acudir a la ONG local para coordinar talleres y explicaciones sobre integridad financiera dirigidos a jóvenes emprendedores. No hablaba de culpables ni de castigos, hablaba de principios. La prensa, por su parte, mantuvo cierta distancia tras el primer repaso. Habían escrito sobre la empresa cuando estalló la denuncia interna y ahora miraban a ver si habría más. Gabriel decidió no dar entrevistas. Ofreció, en cambio, un comunicado conciso. Cooperarían con cualquier investigación y presentarían las medidas adoptadas. Le costó renunciar a la posibilidad de limpiar su nombre en titulares grandilocuentes, pero prefirió la estabilidad de los hechos expuestos a la fragilidad de una defensa teatral. Hubo noches en las que la casa pareció respirar el cansancio de todos. Las niñas, ajenas al detalle de las cuentas, seguían despertando a la misma hora para pedir agua o compañía. Melissa, al bajar por la mañana, se sentaba un rato en la escalera y miraba a sus padres con la mezcla de ira y orgullo que acompaña a la juventud consciente. Gabriel, antes de salir, rozaba la mano de Marina con la certeza de un pacto silencioso. Enfrentarían lo que viniera con la verdad por bandera. Al tercer día, el banco comunicó que la revisión administrativa requeriría una reunión presencial con sus representantes. Sería dentro de 10 días. No era una condena, repitieron Ana y Javier, pero tampoco un trámite sin peso. Gabriel cerró la agenda y miró el calendario en la pared. 10 días para ordenar años de confianza desordenada. 10 días para mostrar que la reparación podía ser hoja de ruta y no solo gesto de arrepentimiento. Esa tarde, antes de la reunión que organizaría la defensa, Gabriel salió al jardín como tantas otras noches. Saltón se acomodó a su lado, caliente y ronroneante. El aire traía hojas y conversaciones lejanas. Gabriel pensó en su padre, en su trabajo, en la manera como dictaba sus errores y celebraba los aciertos. Y sintió, otra vez, la responsabilidad de quien dirige no por poder, sino por servicio. Volvió a la casa con la decisión firme: no defendería su nombre a costa de otros. Defendería la verdad, aunque la verdad costara. Entró y llamó a las niñas, las vio correr hacia la cocina. A Melissa con un libro bajo el brazo, a Marina con una lista de tareas para los próximos días. La lucha venidera no sería solo suya, lo sabía. Era la de una familia que había elegido la coherencia como modo de vida. Salió al pasillo y antes de acostarse repasó una última vez los papeles que le habían acompañado desde la llamada del banco. Había trabajo por delante y en ese trabajo una promesa tranquila: que todo quedara claro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despegaba del tejado, Gabriel se subió al coche rumbo al despacho para la reunión preparatoria. Marina lo despidió en la puerta con la misma expresión serena que ahora empezaba a ser costumbre entre ellos. La de quienes saben que la prueba no define la identidad, sino la respuesta ante ella.
Gabriel encendió el motor y, mientras las calles despertaban, se preguntó cuántas cosas verdaderas y cuántas rutinas viejas cabían todavía en la empresa que amaba. Sabía que las decisiones venideras marcarían no solo balances, sino la historia íntima de su familia y de la comunidad que los rodeaba. Con el maletín en el asiento, se dispuso a actuar. Abrió la puerta del despacho con la llave temblándole apenas en la mano. La luz del mediodía tenía los papeles sobre la mesa de reuniones, y en el aire había una mezcla de café frío y tinta seca. Ana ya estaba allí, con la carpeta azul cerrada frente a ella. Javier revisaba una lista en su tablet, y junto a la ventana, Martín, el abogado, ordenaba sobres y folios con la precisión nerviosa de quien sabe que cada coma puede cambiar un destino. Todos lo miraron con la mezcla de expectativa y cansancio que había poblado la casa desde el primer día de la crisis. Gabriel dejó el maletín sobre la mesa y, antes de sentarse, respiró hondo. No dijo ninguna frase grandilocuente. Bastó con una mirada para compartir la intención que lo había traído hasta allí. No fingir una defensa, sino preparar una rendición responsable y eficaz. Ana le devolvió la mirada y, con voz seca, dijo: «Tenemos 10 días para presentar un informe que el banco pueda revisar punto por punto. No será suficiente con mostrar voluntad, tendrán que ver acción y controles nuevos». Martín desplegó un dossier y comenzó a hablar con la calma de quien explicita riesgos sin dramatizarlos. «Hay 2 caminos que el banco valorará», dijo. «Una remediación ordenada y transparente o una reacción defensiva. La primera reducirá sanciones reputacionales y aumentará la posibilidad de seguir operando. La segunda puede cerrar puertas. Necesitamos actas de auditoría, inventario de transacciones sospechosas, medidas disciplinarias iniciales y un plan de control futuro con fechas y responsables». Javier enumeró lo que cada uno debía aportar. Ana se ocuparía de las comunicaciones y del resumen económico. Él, de la revisión forense de cuentas. Gabriel, de coordinar con recursos humanos y decidir las suspensiones preventivas. Martín, de la redacción legal y del contacto con los representantes del banco. Todos coincidieron en algo que parecía simple y, sin embargo, costó en voz y en tiempo. Nada de encubrimiento, nada de medias verdades. La mañana transcurrió en una sucesión de tareas que parecían triviales y al mismo tiempo llenas de peso: llamadas, firmas, fotocopias, escaneos. Gabriel caminó por la oficina como quien revisa el latido de algo querido. Se asomó al área de producción, saludó con la firmeza justa a quienes lo miraron con curiosidad y algo de miedo, y evitó deliberadamente un rostro que le removía contradicciones, el del director de operaciones, Roberto. Roberto había sido durante años la mano derecha que solucionaba problemas con pragmatismo. Ahora su nombre aparecía en varias anotaciones pendientes de aclaración. Gabriel no quería señalarlo sin pruebas, tampoco podía protegerlo sin chequear cada cifra. Al mediodía regresó a su despacho y encontró una pila de sobres que no había visto antes. Procedían de distintos departamentos. Uno, más delgado, sin membrete, llevaba dentro una hoja con una lista de transferencias pequeñas que sumadas formaban una cantidad significativa. Había algo en la caligrafía, apresurada pero ordenada, que le heló el pecho. No era la mano de un contable acostumbrado a cifras, era la mano de alguien que había ido dejando migas para quien supiera buscarlas. Llamó a Ana y le mostró la hoja. Ella la miró, levantó una ceja y, sin dejar de masticar una idea, dijo: «Esto cambia las prioridades. Si esto es verídico, la investigación forense tiene que abrirse ya, no en 5 días». Martín asintió. «Necesitamos preservar la cadena de custodia. Nadie toca esos archivos hasta que los expertos forenses los hayan custodiado y copiado». Y añadió, señalando a Gabriel: «Si cerramos filas antes de tiempo, será peor». La tarde fue un encadenamiento de decisiones pequeñas y dolorosas. Gabriel autorizó el acceso restringido a los archivos financieros, designó a una firma externa de auditoría y pidió la lista de usuarios con permisos a las cuentas afectadas. Comunicó, con voz firme y evitando eufemismos, la suspensión preventiva de 2 mandos intermedios cuya firma coincidía con las autorizaciones de aquellas transferencias. No los acusaba, los separaba del cargo para que la investigación pudiera ser imparcial. La noticia corrió por la oficina como la luz de una tormenta. Algunos miraron con alivio,
otros con incertidumbre. Roberto lo saludó en silencio. La expresión de su rostro no permitió leer si aceptaba la medida o la resentía. Esa noche, Gabriel volvió a casa más cansado que en los últimos días. Marina lo esperaba con la cena lista y una lista nueva de talleres. Se miraron con la costumbre del que ha aprendido a leer en la cara del otro las señales de alarma. Gabriel le contó, sin detalles técnicos, las medidas: suspensiones, auditoría forense, documentación para el banco. Marina tomó su mano y, como en tantas otras ocasiones, puso en palabras lo que ninguna cifra podría resumir. Haz lo que tenga que ser hecho, no por ti sino por todos, por los que hicieron bien siempre. Gabriel asintió y entre los dos se creó un espacio de reparación que no necesitaba juicios grandilocuentes. Los días siguientes se aceleraron. La firma auditora llegó con equipos y maletines. Los especialistas, con sus cabezas inclinadas sobre pantallas, buscaron patrones y huellas en las cuentas. Hubo reuniones con gerentes, con empleados que tuvieron que declarar lo que sabían y lo que no. Melissa, a pesar de su edad, se mostró sorprendida por la seriedad del asunto. En el colegio, sus alumnos ya hablaban de empresas que faltan a la verdad. Ella, que había encontrado en la lectura una manera de dar voz a los niños, escribió un pequeño texto para sus estudiantes sobre la honestidad y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Gabriel lo leyó antes de entregarlo al banco. Sus palabras simples le devolvieron la perspectiva. La empresa no era solo cifras, era el lugar donde la gente vivía su día a día. La prensa volvió a aparecer, esta vez sin la voracidad inicial. Un periodista, que había cubierto la noticia con prudencia, pidió hablar con Gabriel para un reportaje que prometía ser más contextual que acusatorio. Gabriel declinó con la misma decisión con la que había renunciado a la teatralidad. Dio una breve nota en la cual asumió el compromiso de cooperar y de publicar los resultados. Marina, en privado, le dijo que era suficiente. La verdad tiene tiempo y no necesita titulares para ser llamada por su nombre. A 4 días de la reunión con el banco, los forenses ya habían entregado un resumen preliminar. La suma irregular provenía de una cuenta ligada a un proveedor que, según los registros, no había entregado correspondencia física en años. Las transferencias, pequeñas y frecuentes, habían pasado como pagos recurrentes, por un sistema que no verificaba la identidad del receptor con suficiente insistencia. Nadie, al principio, sospechó. Al último, la acumulación resultó obvia. Gabriel sintió vergüenza y alivio al mismo tiempo. Vergüenza por la falla del sistema, alivio por haberla detectado. Eso le dejó clara una lección que ya flotaba en el aire. La reparación tendría que incluir no solo sanciones, sino un rediseño completo de controles. Martín recomendó la publicación de un informe público con detalle de las medidas adoptadas y los responsables de las suspensiones. Ana preparó, en colaboración con Recursos Humanos, un programa de formación obligatorio para todo el personal sobre integridad y controles. Javier aseguró que, de encontrar culpabilidades individuales más allá del descuido sistémico, la empresa aplicaría sanciones proporcionales. Gabriel aceptó y pidió, también, que se incluyera un plan de acompañamiento para los colaboradores que no habían actuado maliciosamente, pero habían resultado afectados por la situación. Reinserción, cursos, revisión de roles. Llegó el día de la presentación al banco. El salón de juntas tenía la gravedad limpia de los lugares donde se deciden contingencias. Mesa larga, sillas firmes, rostros que alternaban neutralidad y escrutinio. Los representantes bancarios examinaron los documentos con la calma propia de los que suelen medir riesgos. Gabriel habló con la sencillez de quien no promete lo que no puede cumplir. Explicó el hallazgo, presentó el informe forense preliminar, detalló las medidas adoptadas y mostró el plan de controles futuros. No intentó ocultar errores pasados, se centró en lo que harían a partir de entonces. Hubo preguntas duras sobre procesos, sobre responsabilidad, sobre el tiempo en que las fallas pudieron operar, y respuestas que fueron honestas y estructuradas. Martín intervino en los aspectos legales, Ana en las comunicaciones, Javier en los indicadores económicos y Gabriel en la visión ética,
¿Por qué la empresa devolvería lo que correspondiera y por qué prefería la transparencia a la defensa estéril? Al final de la tarde, la decisión del banco fue prudente. Valoraron la cooperación y pidieron garantías adicionales, pero abrieron un proceso de diálogo para evaluar el futuro de la relación financiera. Al salir del edificio, Gabriel sintió el cansancio como una marea que lo arrullaba. Sabía que no todo estaba cerrado. Había todavía explicaciones por pulir, posibles renuncias que se acercaban, una reputación que requeriría tiempo para reconstruirse. Pero por primera vez en semanas, también sintió la certeza de que habían actuado como debían. Marina lo esperaba en la puerta, con una chaqueta colgada y el gesto de quien guarda alegrías pequeñas para tiempos complejos. Se abrazaron allí, en la vereda, antes de volver a la casa donde las niñas ya dormían. Dentro, sobre la mesa de la cocina, la hoja manuscrita de Melissa seguía a la vista. Un recordatorio, con palabras infantiles, de que la coherencia se ejerce en lo grande y en lo cotidiano. Cuando Gabriel apagó la luz en el dormitorio, pensó en la empresa como en una comunidad que necesitaba limpieza y cuidado. Pensó en las personas que, sin mala intención, habían dejado huecos, y pensó en la obligación de quienes dirigen de convertir el error en enseñanza. Sabía que la lucha seguía. En algún lugar de la empresa, quizá en un cajón, podría haber aún documentación que exigiera su atención. Y aunque la noche ofrecía un respiro, la mañana traería nuevas llamadas y decisiones. Cerró los ojos con la imagen de su familia y la sensación, no de victoria, sino de responsabilidad cumplida. Una promesa que había hecho en voz baja, que mientras él pudiera, no permitiría que la verdad se vendiera por comodidad.